Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están. Primero, como siempre, se los presentamos en titulares, en Noticia Venezuela. 7 años de ideas de visión política, de desarrollo social, de doctrina militar. Tras la partida física del presidente Chávez, profundizamos en el legado de la figura que refundó esta nación suramericana. Avanzamos con el segundo tema, que es Noticia Guyana. Se mantiene la incertidumbre ante la falta de resultados de comicios generales. 72 horas ya van hasta que se exige que aparezcan los resultados, pero el conteo está paralizado. Esta noche ha hablado el Centro Carter. La versión de la autoridad electoral no convence a la oposición en esta contienda. Vamos a ver lo que ha dicho esta noche el Centro Carter con respecto a lo que se debe hacer y qué pasa con cada una de las posturas políticas con el análisis. Tercer tema que es noticia en titulares, Bolivia. La policía reprime protesta en exigencia de justicia por la masacre de Sincata en el Alto. Recuerdan ustedes, en noviembre fue esto. Las bombas lacrimógenas fueron recibidas por familiares de las víctimas, por mujeres y niños. La masacre de ese noviembre pasado, justo cuando se estrenaba el gobierno de facto. En este contexto vamos a revisar cuál es la situación actual de los derechos humanos en esta nación. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, 7 años de la partida física del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez, el chavismo se muestra como un bloque fortalecido, leal a su legado político y social. Revisamos detalles. El más claro legado de Hugo Chávez está en la base social, la organización del poder popular en las barriadas, pueblos y zonas rurales de todo el país ha sido clave para la preservación de la revolución socialista. Se evidencia en consejos comunales, comunas, estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, comités locales de abastecimiento y producción, batallones de la milicia bolivariana, en los que el protagonista es el pueblo. La mayor característica de la política impulsada por Chávez también sigue vigente, una agenda social que prioriza a la población más vulnerable a través de subsidios, entrega de alimentos y programas como la Gran Vivienda Venezuela y Barrio Adentro. La agenda se mantiene pese al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, que arreció desde la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia tras la partida física del comandante Hugo Chávez en 2013. La conciencia política del pueblo venezolano también ha sido un factor clave para el mantenimiento de la doctrina bolivariana estos 7 años, sin su principal figura a la cabeza. Conscientes de los agravantes de la situación económica interna, el pueblo responde masivamente a todas las convocatorias hechas por el presidente Maduro. De hecho, el gobierno triunfó sobre la oposición en las elecciones regionales de 2017, las municipales del mismo año 2017, eligió a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente también en 2017 y por último se hizo con la reelección de Nicolás Maduro en 2018. El legado de Chávez fue reconocido por las propias figuras de la oposición nacional, que fracasadamente intentaron utilizarlo para ganar terreno en clave electoral. 7 años después, el ideal político de Hugo Chávez es referencia en el escenario político internacional para los pueblos en resistencia que se niegan a entregar su soberanía y subordinarse a potencias hegemónicas. Esta noche ha hablado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente chavista, presidente obrero, recordando el legado del presidente Hugo Chávez, del comandante Chávez, también respondiendo al gobierno de Estados Unidos ante esta nueva o la aumentada decisión
de considerar a través de la medida ejecutiva, recuerdan ustedes con Barack Obama, de considerar que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para esta nación norteamericana. Madeleine García, te preguntamos de ello. ¿Cómo estás, Madeleine? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues sí, las reacciones no se hicieron esperar por parte del gobierno de Venezuela ante esta ratificación del decreto de Barack Obama, ahora en manos de Donald Trump. Ha sido un día, bueno, bien emotivo, porque hoy se cumplen 7 años de la partida física del comandante Hugo Chávez, y es hoy precisamente un día muy simbólico para el pueblo chavista venezolano, que nuevamente el presidente Donald Trump, a la administración Trump, ratifica este decreto que, como dices tú, ha señalado a Venezuela como una amenaza inusual, y por supuesto esto profundiza las sanciones y el asedio contra Venezuela. Y precisamente frente a esto no solamente reaccionó el presidente Nicolás Maduro, sino durante toda la tarde y el día de hoy vimos cómo esa gente, el pueblo chavista, los pobres excluidos históricamente, pues le pedían a Estados Unidos, o le decían, enviaban un mensaje a Estados Unidos, que Venezuela quiere paz, que no se meta más con el pueblo venezolano, que ha decidido ya su futuro desde que hace 20 años comenzó la revolución bolivariana, y que con la muerte del comandante Hugo Chávez, esa esencia, esa llama de la conciencia del pueblo venezolano no ha disminuido. De hecho, no cesan las lágrimas, no cesa el dolor, no cesa esa conexión espiritual entre el pueblo venezolano y también entre el comandante Hugo Chávez. También pudimos estar allí en el cuartel de la montaña, donde descansa eternamente el líder de la revolución bolivariana, y en un acto emotivo donde estuvieron presentes sus familiares, sus hijas, sus nietos. También estuvo el alto mando militar, y decía el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que precisamente la Fuerza Armada ratificaba la defensa del legado del comandante Chávez, que no era más que la defensa de la soberanía nacional, que no era más que la doctrina político-militar que ahorita se encuentra en pleno desarrollo en el país. Y sobre todo, decía el ministro de la Defensa, nos dimos cuenta o nos enseñaron a valorar más a Venezuela, a defender la patria, a defender los principios, y eso es lo que precisamente hoy ratificamos a 7 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Así que un día muy simbólico, muy emotivo, y precisamente este día es cuando ratifica la administración de Trump ese decreto como Venezuela como país, una amenaza para Latinoamérica y para Estados Unidos. Se ratifica esta orden ejecutiva, Madeleine, cuando bien sabemos que en política no hay coincidencias. Gracias, muy buenas noches. Así mismo es. Muy gracias, Madeleine, muy buenas noches. Son todos estos hechos que vamos a analizar, sobre los que vamos a profundizar, como les hablábamos en titulares. Es la visión política del presidente Chávez, es la doctrina militar, es el desarrollo social, y todo esto con Félix Roque, es analista político, magíster en Relaciones Internacionales, profesor, escritor, abogado constitucionalista. Félix, qué placer, bienvenido. Igual, Barbara, muy bien, buenas noches. Hace 7 años, cuando el presidente Chávez fallecía, habían millones y millones de personas en Venezuela, en el mundo, que lloraban, pero había un grupo de la oposición que celebraba, tal vez pensando que ya el país sin Chávez sería otra cosa. Es decir, el país sin Chávez acabaría el chavismo. Hoy, ¿cuál es tu visión con respecto a ello y qué les dirías? Creo que pasado esos 7 años, la presencia de Chávez es innegable. Y es innegable en muchos aspectos de la vida política de toda la nación. El legado del comandante Hugo Chávez ha trascendido las fronteras del país, y hoy por hoy la ejecutoria de Chávez, el accionar de Chávez, la motivación política de Chávez es parte de la vida nacional e internacional. Mira, basta simplemente pisar las fronteras venezolanas e ir un poco más allá para uno enterarse de cómo la presencia extraordinaria, el discurso político de Chávez
es recordado, es evocado, incluso es imitado en muchas partes del mundo, ¿no? Y es que a Chávez, cuando uno intenta ubicarlo en sus múltiples dimensiones, uno encuentra al Chávez teórico que en cientos de miles de discursos, de programas de opinión, fue un gran comunicador, expresó sus ideas. No solamente el Chávez que rescató los discursos y las cartas y las proclamas y los decretos de Bolívar, sino el Chávez que en sus programas citaba 10, 15, 20 autores, y no era que los citaba simplemente, era que incluso recitaba partes, párrafos de esos textos de economía, de política, de filosofía, incluso de la cultura en general, ¿no? Por tanto, Chávez, a lo que tú preguntas, ha trascendido, permanece como un político de esos que muy pocas veces se ven en los escenarios de los pueblos. Hoy justamente estudiábamos a una autora norteamericana, Vivian Green, y cuando se hablaba de las llamadas motivaciones de los presidentes en cuanto a su clasificación para revisar un poco sus ejecutorias, ella hacía referencia a lo que es las motivaciones al poder. Chávez tenía una profunda motivación al poder, eso es innegable. Bueno, motivaciones al logro, hay que ver la hechura que en políticas públicas Chávez incluso fue dejando. Las motivaciones a los afectos. Bueno, Chávez fue un hombre demasiado afectuoso y afectivo para con los suyos, para con el pueblo, para con los más humildes sobre todo, y por eso, cuando Chávez muere el 5 de marzo del año 2013, un día como hoy, cientos de miles de millones de hombres y mujeres hicieron un río humano desde el hospital militar hasta la academia donde se colocó su cuerpo para ser honrado públicamente, y líderes de todo el planeta vinieron a rendirle homenaje a un hombre que había estremecido las estructuras políticas de este país y de América Latina toda. Esa es la primera reflexión para ir a hechos que son tan concretos y tan evidentes. Hoy, por ejemplo, ahorita Madeleine lo recordaba cuando decía el ministro Padrino López, es que hay una doctrina militar con base en la unión cívico-militar. Eso como decirlo hoy de nuevo hacia afuera, y sobre todo en un contexto de bloqueo económico, comercial, financiero, y cuando vemos que desde el gobierno de Estados Unidos, no vamos al anterior, vamos a este, se mantiene sobre el ajedrez una posible intervención al país. A veces no suena tan bien que uno hable de cosas personales, pero la pregunta tuya, recuerda cuando yo culminé mi tesis de magíster y le entregué una copia a petición del ministro Padrino López en el Paraninfo de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y justamente mi tesis fue sobre la nueva doctrina militar de la Fuerza Armada Nacional basada en la Guerra Popular Prolongada. Esa doctrina nueva de la FANS es hechura de Chávez. El convertir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un bloque de poder importante conjuntamente con el pueblo, y ahora que se agrega la milicia popular bolivariana, inclusive con más de 2, 3 millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho de todo el país, uno tiene que asumir y entender que la visión que existe hoy de nuestro ejército es bien distinta a la que existía de 1998 hacia atrás. Un ejército simplemente... Félix, y la que sigue existiendo en tantas naciones de América Latina para no ir muy lejos, para no salir de nuestras fronteras. Es que es así, incluso Chávez, él mismo contaba de cómo a veces cuando viajaba, él se reía cuando le hacían críticas diciendo que él tenía a sus militares vendiendo pollos y recogiendo papas y sembrando hortalizas. Y Chávez se reía porque justamente es lo que no han hecho otros países en el mundo, entender que los militares son hombres y mujeres del pueblo. Y al ser hombres y mujeres del pueblo, a menos que en sus países no lo sean, sino una simple élite, que estén para cuidarle sus espaldas y que estén para brindar las bayonetas en cualquier momento, en Venezuela no. En Venezuela vemos cómo es normal que desde nuestro ministro, tenientes, generales, mayores, almirantes, alférez, alferezas, cadetes, soldados, soldadas, como también se dice, están abordando asuntos públicos del país. Y en esa llamada ejercicio de la democracia participativa, protagónica, profunda y corresponsable, los militares no faltan. Y qué bueno que no falten. Qué bueno que el pueblo no vea a los militares como enemigos. Qué bueno que el pueblo vea a los militares como integrados a su accionar en los barrios, en las fábricas, en los colegios, en los liceos, en las universidades, y que lo sientan ser parte. Esa doctrina nueva trasciende, cambia inclusive de manera constitucional el accionar de este país y de este pueblo, que lo hace incluso sólido, ahora y para mucho tiempo, ¿sabes? Claro, y allí además cuando dices esto lo has explicado también cuando nuestra audiencia fuera de las fronteras de Venezuela que se pregunte
¿En qué se basa precisamente cuando se dice de manera tan cotidiana en Venezuela la unidad cívico-militar? Bueno, ahí lo has explicado bastante bien. Nos has hablado de la teoría, de lo que significa precisamente el pensamiento del comandante Chávez, la doctrina militar, la visión política. Quiero preguntarte, después de 7 años, hay una figura evidentemente referente de esta visión política, en general es el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro. Ahora te lo pregunto, como Estado, como país, la visión política del presidente Chávez. Bueno, sí, fíjate, primero debo decirte que lo de la nueva doctrina de la FAN se enmarca en la nueva política de seguridad nacional que rompe con todos los viejos esquemas. En cuanto a lo político, bueno, es innegable. Bueno, y cuando hablas de los viejos esquemas, hay que recordar viejos esquemas como, por ejemplo, la Escuela de las Américas. Bueno, esa es una parte. Esa es una parte. Esa es una parte de la Escuela de las Américas, el adoctrinamiento que recibían nuestros militares, incluso en los propios Estados Unidos y en otras escuelas importantes, donde simple y llanamente se les enseñaban prácticas de terror. Para odiar al pueblo, es lo que se sigue Prácticas enseñando. que odiaban al pueblo. Bueno, el Caracazo fue una expresión de cómo el ejército salió a echarle plomo al pueblo, donde hubo más de 3.000, 4.000, 5.000 personas muertas y desaparecidas. Ahora, en cuanto a lo político, bueno, Chávez puede tener detractores como es normal que lo tenga un hombre de carne y hueso, que Sí. pudo haber cometido errores, pero en lo político, desde cuando Chávez escribe en Yare su famosa Agenda Alternativa Bolivariana, cuando escribe el famoso librito azul, y cuando antes de Cadete escribe el libro llamado El Tricolor, que es una reflexión que él hace sobre los símbolos del país, Chávez comienza a desarrollar unas ideas políticas que luego después, cuando madura en sus estudios en Yare, sale a la calle, ejerce y desarrolla toda una campaña electoral que lo lleva a un triunfo fulgurante contra todos los pronósticos y contra todos los cálculos que hizo la oligarquía venezolana en su contra. Y ahí comenzamos entonces a ver al Chávez refundacional, al Chávez reconstituyente, al Chávez hacedor de estructuras. Bueno, basta mencionar en lo político su obra magna, que fue la Constitución de 1999, cuando el 5 de agosto de ese año presenta al país sus ideas fundamentales para la Quinta República, una Constitución distinta que parte nada más y nada menos que de una expresión estremecedora de los simientes políticos del país. La refundación de la República sobre la base de un Estado nuevo de derecho social y de justicia. Por cierto, artículo que hoy lo vemos reflejado en constituciones como la de Bolivia, como la del Ecuador, como la incluso de Cuba, y otras constituciones como la de Nicaragua. Incluso la Constitución de España toma mucho en su última reforma del año 2014, lo que tiene nuestra Constitución, y otras constituciones en el mundo se han ido reflejando en lo que es este texto constitucional. Sí, claro, que fue hechura de Chávez. Es innegable que fue hechura de Chávez, incluso impulso de Chávez. Bueno, y la creación de estructuras diferentes. Aquí había, Tatiana, un Estado pesado, burocrático, cargado de ministerios, con una burocracia gigantesca. Bueno, Chávez fue desmontando eso con las llamadas misiones, grandes misiones, micromisiones, misiones muy especiales, que fueron acercando las políticas públicas a las necesidades de la gente. Y allí hablamos, Félix, entonces, de otro asunto que resulta fundamental, la visión social, Claro. ¿no? A través de las misiones hacia afuera es los programas de inversión social dentro del país, que para algunos estados, para algunos gobiernos es un gasto social. De hecho, así lo plantean dentro de sus planes de desarrollo. El dinero para el gasto social dentro de Venezuela son misiones y grandes misiones. ¿Cuál es lo más emblemático de este proceso que se mantiene? Sí, yo creo que la seguridad social es una de las cosas más emblemáticas que este proceso político de cambio que hoy ahora dirige el presidente Nicolás Maduro Moro, diremos que es la base de la sostenibilidad de la revolución bolivariana que se vive en Venezuela. Y eso fue hechura de Chávez. Haber destinado siempre, desde que estuvo en el gobierno en el año 99, cuando los precios del barril estaban muy bajitos, que no había ni siquiera para pagar la nómina, se dijo en ese tiempo. A partir de allí, Chávez se dedicó a la elaboración de políticas importantes en el campo energético. Recordamos, trajo a Caracas a la OPEP y hubo un repunte importante en los precios del crudo. Y Chávez, durante los 12 años que estuvo al frente del gobierno y del poder, siempre se cuidó que el presupuesto destinado a la inversión social no bajara nunca del 50, del 60%, y así fue. Esos 3 millones y tantas viviendas que se construyen hoy, eso lo comenzó Chávez. Esas misiones Milagro y esa misión Sonrisa,
que permitieron que mucha gente viera y que mucha gente se reconstruyera vocalmente y que mucha gente aprendiera a leer y escribir a través de la misión Yo Sí Puedo. Eso fue hechura de Chávez. Y podrán criticarle sus detractores. Lo que no podrán negarle nunca a Chávez es su efecto y su carácter transformador de este país en un país distinto y nuevo que hoy por hoy, pese a las amenazas que existen, pese a la ratificación de esta llamada orden ejecutiva que viene de Obama, recordemos inclusive, sí, pese a las innumerables sanciones que el presidente Trump ha dictado contra nuestro país y pese a la posición de los apátridas que salen a vender la patria, cientos de miles de millones de hombres y mujeres hoy en su corazón sienten y llevan la presencia viva de Chávez. Porque, como le decían hoy inclusive algunos cantantes de una fiesta criolla que se hizo en Miraflores, Chávez es hoy una catarata de pueblo que la gente siente encima y que lleva encima. Y ese efecto va a durar por muchísimo tiempo. Claro, ahora con respecto a la coyuntura política, decía con Madeleine que no hay coincidencias en la política. Justo hoy, una fecha tan importante a nivel emocional, a nivel político, a nivel histórico para el país, de nuevo se ratifica esta orden ejecutiva, Félix, desde la Casa Blanca. Sí, claro, por supuesto. El presidente Trump anda en campaña electoral, como lo sabemos. Los demócratas también andan en campaña electoral inclusive, ¿no? Para noviembre de este año deben haber elecciones en ese país. 3 de noviembre, sí, elecciones presidenciales. Sí, y entonces, obviamente que una fecha como esta, donde se conoce, se sabe que el pueblo iba a estar recordando a Chávez, con una carga de tristeza enorme y de nostalgia gigantesca, pero también con una carga muy poderosa de alegría, de empuje, de constancia, de perseverancia, ratifican la orden ejecutiva de que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Pues obviamente que sí, como se ha dicho, sí somos una carga y una amenaza extraordinaria e inusual, porque no es usual, por eso es inusual, no es usual un país que toma los destinos de sus recursos energéticos para invertirlos en su pueblo. Esa es la amenaza. Sí, no es usual que haya un ejército que se comporte como lo definimos hace algunos minutos. No es usual que haya una política de Estado en lo cultural, en lo técnico, en lo cibernético, en lo agrícola, que se volque hacia las necesidades del pueblo. Eso no es usual. Por lo tanto, sí, somos una amenaza inusual toda vez que seguimos siendo ese faro de luz energético y potente que en política irradia hacia este Caribe, irradia hacia esta América Latina e irradia mucho más allá todavía. Y con eso quiero despedirte con respecto a todos los esfuerzos de distintas maneras y estrategias por lograr la integración latinoamericana. Hoy muy quebrada después de que llegan estos gobiernos neoconservadores a nuestra región, también por estrategias y orientaciones de la propia Casa Blanca. Sin embargo, es un legado del presidente Chávez, es parte de esa inspiración lo que sigue molestándole al gobierno, a cualquier gobierno de Estados Unidos. Y en mucho, ¿sabes? Fíjate, es verdad que la integración que ideó Chávez cuando fundó el ALBA TCP, cuando fundó la UNASUR, cuando fundó la CELAC, etcétera, ha sufrido quebrantos importantes por la presencia de gobiernos neoliberales y de gobiernos oligárquicos. Pero sin embargo, fíjate, los movimientos sociales persisten, el Foro de Sao Paulo es una realidad, los movimientos siguen organizándose, ya hay un repunte importante en América Latina de gobiernos progresistas que comienzan a percatarse y a darse cuenta que no son las recetas neoliberales las que salvarán a sus pueblos. Tendrá que ser, obviamente, por supuesto, el desarrollo de procesos democráticos, progresistas, que tomen en cuenta las necesidades colectivas. Y ese proceso comienza y va a ser irreversible. Y ese comienzo se va a mantener por mucho tiempo. Y más temprano que tarde, el esfuerzo integracionista de Chávez, de sumar al Caribe, de sumar a los pueblos de América Latina y mucho más allá, se va a ir fortaleciendo. En eso hay que ser muy, muy positivo. Y en eso hay que tener hay que mantener la esperanza. La esperanza, por supuesto. Hoy lo decíamos en un escrito. Chávez, en su legado, entre otras cosas, es una esperanza tatuada en el miro centro del corazón de los venezolanos. Con esa reflexión tan bella y tan profunda te despido, Félix. Muchísimas gracias. Gracias buenas a ustedes noches. por la invitación. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guyana, se mantiene la incertidumbre ante la falta de resultados de comicios generales del pasado lunes. De hecho, van 72 horas de espera y el conteo está paralizado. La versión de la autoridad electoral no convence a la oposición en contienda. Tenemos esa radiografía y la analizamos al volver. Estamos en Es Noticia.
Es noticia Guyana, los más de 661.000 electores convocados a las elecciones del pasado lunes continúan a la espera de la emisión de resultados oficiales, una situación que mantiene al país a la expectativa por saber quién será su próximo presidente, cómo queda conformado además el Congreso del país. Vamos a revisar esos detalles. A casi 72 horas de cerradas las votaciones, el proceso de contabilización de los sufragios se realiza de forma opaca debido a las denuncias sobre amenazas realizadas por el gobierno al personal diplomático en relación a un hipotético retiro de credenciales, el abandono del personal del ente electoral por una supuesta amenaza de bomba y el atípico abandono prematuro del líder de la misión de observación enviada por la Organización de Estados Americanos. El experimentado diplomático Ronald Sanders denunció a través de su cuenta Twitter las irregularidades que afectan a la misión de la OEA. El líder y otros miembros de la misión de observadores de la OEA en las elecciones generales del 1 de marzo en Guyana abandonaron el país antes de que se conocieran los resultados y sin corroborar el voto. Otras misiones de observación de CARICOM, la Unión Europea y el Centro Carter permanecieron en Guyana para hacer el trabajo incluso cuando el líder y otros miembros de la misión de la OEA se fueron antes de que se publicaran los votos. Tweets anónimos de representantes de la OEA informan que la misión de observación de elecciones y los expertos permanecen en Guyana, pero no hay explicación de por qué el líder y otro personal de la OEA se fueron antes de que los votos fueran contados y autenticados. El funcionario de la OEA dice que la misión de la OEA tiene que retirarse todas las noches mientras se cuentan los votos en Guyana. No revela que el equipo de la OEA se encuentra mermado por la partida del líder de la misión y otros integrantes antes del conteo y verificación de los votos. Se necesitó de otros observadores para detener una gran discrepancia. Las acciones contrastan con la actuación de misiones de observación similares, como la que acudió a las elecciones presidenciales de Bolivia, realizadas en octubre de 2019, donde el organismo multilateral permaneció en el país e incluso emitió juicios que fueron calificados de injerencistas por el entonces presidente Evo Morales. Informes especializados prevén que Guyana será el país de la región con mayor crecimiento económico debido al reciente descubrimiento y explotación de petróleo, que de acuerdo a estimaciones oficiales, en 2025 será de 750.000 barriles diarios, por lo que el territorio guyanés se ha convertido en uno de los puntos geoestratégicos más atractivos en la actualidad. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Reinaldo Bolívar. Él es director del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños aquí en Venezuela. Reinaldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Reinaldo, ¿qué es lo que está pasando en Guyana? 72 horas sin conocerse resultados. La máxima autoridad electoral dice que hay problemas en el cómputo, particularmente de una zona del país que además resulta importantísima, estratégica para tener resultados definitivos. Sí, lo primero que debemos tomar en cuenta en Guyana es el sistema de votación. Tú sabes que Guyana prácticamente elige por un sistema de votación de segundo grado, ¿no? Se elige por plancha, por lista a los miembros del Congreso y luego esto van a elegir al presidente de la República. Por supuesto, al saber cuál de estos partidos que en este momento están participando, partidos que se queden tradicionales que han dominado a Guyana desde su creación como país en los años 65, 66, al saber cuál es el resultado, pues se sabe cuál es el presidente. La ley de Guyana prevé, la ley electoral, que puede haber hasta 15 días para dar los resultados como tal. Hay un sistema bastante, si se quiere, con bastante retraso porque no cuenta con los avances que podría hacer el sistema de países como Venezuela en este caso. Yo estaba escuchando atentamente la introducción que hacían ustedes, muy completa, y hay un elemento que considero que debe analizarse muy a fondo, que es la presencia de la OEA y la presencia de un organismo que es vital en todo esto. Allí se le está dando un peso fundamental a que se fue el representante de la OEA, al principal líder, pero ahí está CARICOM. Tenemos que tomar en cuenta que Guyana es un país miembro de CARICOM y hay una analogía que podemos hacer hace poco con las elecciones en Barbados,
donde la OEA intentó incidir a su manera, que normalmente sabemos que tiene unos intereses muy proestadounidenses. Mientras que la CARICOM es un organismo muy fuerte, con mucha experiencia electoral, que garantizó la transparencia del voto en Barbados, que está presente aquí en Guyana. Ya ellos en el día de ayer dieron un informe sobre las elecciones, evaluando las elecciones. Por supuesto, en el día de hoy han pasado otros elementos. Digamos que dentro del contexto legal, Guyana sigue estando en el límite para dar los resultados. El problema sucede aquí cuando se están presentando algunos retrasos, no conteste con el resto del país. Ahora bien, en la introducción que hacen ustedes, hay un elemento fundamental, que es la presencia del petróleo en Guyana, en el Océano Atlántico, que por cierto, ese petróleo podría ser venezolano, porque colide con aguas venezolanas. Por tanto, las elecciones de Guyana se convierten en fundamental en este momento cuando hay un ataque orquestado por Estados Unidos, la OEA, contra Venezuela, y bien sabemos que Guyana ha tratado siempre de ser inmiscuida en todo esto. Las elecciones de Guyana tienen otro retraso, porque al presidente Granger le dieron un voto de censura, un voto de no confianza desde hace 2 años, y él tenía que haber convocado elecciones en 90 días, pero fue postergando con diversos subterfugios legales y se retrasaron durante 2 años. Ahí hay una cosa importante para también recordar, y es que él es un candidato, David Granger es un candidato a la reelección. La oposición dice que todo esto está sucediendo porque el gobierno y él están haciendo todo para quedarse de nuevo con el gobierno. Hay algo importante además para destacar en el marco de los observadores, bien la referencia que nos dabas con respecto a la Organización de Estados Americanos, y esta noche ha hablado el representante del Centro Carter. Lo escuchamos, Reinaldo, y vuelvo contigo. Ayer la verificación de los resultados se detuvo, y el hecho de que no hubo transparencia en estos resultados significa que a estos resultados le faltan credibilidad. Nosotros no sabemos y nadie sabe de dónde vinieron los resultados. Y no lo sabemos porque no hubo transparencia en el proceso antes de anunciar estos resultados. Vimos que hubo un procedimiento agregado donde los partidos pudieran verificar las actas de escrutinio, pero este procedimiento se detuvo. Y ya que no podemos identificar ni nosotros, ni los partidos políticos, ni los otros observadores internacionales no pueden verificar estos resultados, ahí falta transparencia. Muy grave esto, hace falta transparencia, dice el representante del Centro Carter, que llegaban justo antes del proceso electoral y que han decidido quedarse a la espera de esta situación. Muy grave cuando dice que hace falta transparencia, Reinaldo. Sí, tú sabes que la voz del Centro Carter es una voz bastante, con bastante, digamos, peso, porque el Centro Carter se caracteriza por mucha seriedad en la observación de elecciones. Seguramente debe producirse en las próximas horas un pronunciamiento, como te decía, un segundo pronunciamiento de la CARICOM, que hizo uno hace 2 días, apenas concluidas las elecciones, el día 2. Seguramente la CARICOM debe pronunciarse, y yo, Tatiana, te diría que lo que opine la CARICOM va a ser fundamental en el desenlace de lo que está sucediendo en Guyana, más que la OEA, porque te digo que los países CARICOM son homogéneos, son monolíticos en todo esto. Entonces Guyana es miembro de CARICOM y debe estar evaluando la misión de CARICOM, que está encabezada por, si mal no recuerdo, por una representante de Santa Lucía. Debe estar evaluando un nuevo pronunciamiento de este importante organismo, que en este caso es superior a lo que pueda decir la OEA. Hacia atrás, Reinaldo, dice la gente dentro de Guyana que esto no es nuevo, que ha sucedido en otras oportunidades, en otros procesos electorales, pero que lo que sucede ahora es que ha sido tan extendida la incertidumbre que ahora es un verdadero problema. ¿Es así parte de esa historia para tratar de entender por qué de las primeras horas hubo tranquilidad, pero ahora evidentemente se eleva el nivel de tensión?
No es tan así, realmente debemos decirlo con cierta tristeza. Guyana ha sido desde su independencia del Reino Unido un país con mucha inestabilidad política. Ha habido en algunos casos, por ejemplo, tal vez no diga el nombre exacto, pero hubo un presidente de nombre Hatán que se retira y deja a su esposa de presidenta, hacen allí un subterfugio y ya queda de presidenta. Algunos el propio presidente Burhan, el primer presidente, tuvo un montón de años, primero como primer ministro, luego como presidente. Es decir, no hay realmente en Guyana, lo digo por el análisis que hemos hecho, que Guyana no tiene una tradición electoral como podría tener otros países de la región, como en el caso, sobre todo Venezuela, que es un país vecino. El mismo Brasil en su momento, antes que vinieran las trampas contra Lula da Silva. Entonces, no ha habido esa tradición electoral en Guyana y no ha dado pasos fundamentales para la modernización del sistema electoral, lo cual es muy peligroso justamente en este momento. Este partido de gobierno es un partido reciente, tiene 5 años allí. Antes estuvo el PPP, que es el partido que está ahora disputándose la presidencia, que tuvo por lo menos unos 20 y algo de años, ¿no? Que se quiere, solamente uno de sus presidentes tuvo un buen periodo, porque, por ejemplo, Guyana actualmente es el país 124, 130 en el desarrollo humano. El mejor momento fue en los años 90, cuando fue el país número 92, pero siempre ha estado entre los 190, 150, ¿verdad? Entonces, en este momento hay un interés, por supuesto, petrolero, y están todas las miradas puestas sobre Guyana porque el actual presidente se ha hecho muy afín a Estados Unidos. Entonces, eso priva en todo esto, pero no ha habido, respondiendo a tu pregunta, no ha habido un sistema electoral transparente, realmente rápido, eficaz, eficiente en las elecciones de Guyana. Todo lo contrario, ha habido presidentes impuestos, ha habido mucha falta de transparencia en anteriores elecciones. Y me queda algo por preguntarte, Reinaldo, de cara a este mismo escenario, con base además en la historia, dice el Centro Carter, hay que buscar caminos para lograr la transparencia. Ambas coaliciones, ambos candidatos se declaran ganadores, esto no les sirve a un Estado de Derecho. ¿Cuál crees entonces, en medio de este escenario, con base en la historia, que será la salida a esta incertidumbre? Yo vuelvo a insistir que debe haber un acercamiento mayor y un pronunciamiento con más fuerza, y estoy seguro que va a ser así, de la comunidad de estados del Caribe, que fue justamente prácticamente el árbitro de las elecciones de Barbados y en otros países. Debe haber un pronunciamiento de esta comunidad. De hecho, en Guyana, en Georgetown, funciona la sede de la CARICOM, por tanto, uno percibe que deben tener una gran misión allí, y son estos realmente los que van a dar la precisión de lo que pasa allí. Allí podría darse, en todo caso, hasta un eventual escenario de repetición de elecciones si no se logran realmente verificar los resultados como tal. Muchísimas gracias por ese análisis, Reinaldo. Un placer. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Bolivia. La policía reprime protesta en exigencia de justicia por la masacre de Sincata en el Alto. Las bombas lacrimógenas fueron recibidas por familiares de las víctimas, por mujeres y niños. La masacre se produjo, recordamos, en noviembre pasado, justo cuando se estrenaba el gobierno de facto. En este contexto nos preguntamos cuál es la situación de derechos humanos hoy en el país. Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia.
noticia, Bolivia, nueva jornada de represión en el país por parte del gobierno de facto, por parte de la policía, en esta ocasión en El Alto, lugar donde fuerzas policiales asesinaron a 10 personas en noviembre pasado durante el golpe de Estado que apenas comenzaba a través del gobierno de facto. Vamos a revisar estos hechos. Previo a la sesión extraordinaria organizada por el Senado, realizaron una misa en la capilla donde velaron a los 10 fallecidos, producto de la represión del gobierno de facto. Este hecho fue condenado por los residentes de la zona, que denunciaron que este acto ofende la memoria de las víctimas asesinadas por agentes policiales. Los residentes exigieron la salida de Sencata de Óscar Ortiz Antelo y el cura Eugenio Scarpellini de Sencata, ambos cómplices del golpe de Estado contra Evo Morales. ¿Cómo finalizó esta situación? Vamos a revisarlo de inmediato con nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, buenas noches. Todos estos inconvenientes se han producido en el marco de la celebración de los 35 años de creación de la ciudad del Alto. Mañana, 6 de marzo, en realidad, se recuerdan estos 35 años de creación de la ciudad más joven y más numerosa, una de las ciudades más numerosas del país. ¿Cómo terminó la jornada? Esta tarde y noche hubo una sesión de honor en un teatro de la ciudad del Alto. Participó allí la presidenta de facto, la señora Yanine Áñez. Se produjeron nuevas expresiones de malestar por parte de pobladores que llegaron hasta el lugar. Y ya al iniciar la noche, según una denuncia del ministro de Gobierno, uno de los vehículos que transportaba al ministro de Educación fue objeto de un atentado con explosivo, por lo que sufrió la rotura de uno de los vidrios, del vidrio de detrás del vehículo donde estaba el ministro de Educación. Hemos podido ver las fotografías y en realidad no parecen explosivos lo que hubieran provocado esa situación, sino más bien dos pedradas. Algunos vecinos que se apostaron en el lugar por donde pasaría la comitiva del gobierno de facto apedrearon efectivamente a esta comitiva e impactaron en el vehículo que transportaba al ministro de Educación. El ministro de Gobierno ha dicho una vez más que no le van a amedrentar 100 borrachitos pagados para provocar estos hechos a los que reprimirá en las próximas horas. Dijo que dará con ellos y los reprimirá. Esto termina también con una decisión de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Mañana, para las 8 de la mañana, estaba prevista una nueva sesión de ambas cámaras, sesión de Congreso o de la Asamblea Legislativa, se le dice, para que esta sesión de Congreso pueda escuchar el informe oral solicitado al ministro de Defensa sobre las masacres de Sencata y de Sacaba en Cochabamba. Resulta que este ministro hace varios meses que elude llegar hasta el Congreso para dar el informe respectivo sobre lo ocurrido en ambos acontecimientos. Recordemos que en total se ha registrado 35 personas asesinadas poco después del golpe de Estado. El ministro ha eludido esta situación y la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría del movimiento al socialismo, había decidido sesionar nuevamente mañana en la Ciudad del Alto para escuchar este informe allí, en la Ciudad del Alto, donde se produjo una de las masacres. Debido a la violencia que se produjo hoy, la Asamblea Legislativa ha anunciado de manera oficial que para recibir ese informe del ministro de Defensa sesionará en su sede habitual, es decir, en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Está previsto que el ministro de Defensa no asista una vez más a esta sesión. La presidenta del Senado, la señora Eva Copa, ha anunciado que si no asiste una vez más el ministro de Defensa, el Congreso o la Asamblea Legislativa definirá su censura, lo que debería implicar el cambio de esta autoridad según las leyes de este país. Es la situación hasta el momento. También se ha informado que hace unos minutos en la Ciudad del Alto, donde se estaba preparando para el desfile que se tendrá lugar mañana, 6 de marzo,
algunos vándalos, según el informe oficial, algunos vándalos han atacado el lugar y produjeron algunos destrozos. Finalmente debemos señalar, Tatiana, que la presidenta de facto, la señora Yanine Áñez, en un acto esta mañana, en un acto sobre agencias de seguridad de varios países del continente que se reúnen en La Paz, la señora Yanine Áñez afirmó que ha vencido ya a los sectores populares de Bolivia. Ha señalado concretamente que las organizaciones sociales fueron vencidas ya por su gobierno, que éstas no volverán a tener poder en el país y ha señalado que este tipo de organizaciones son delincuenciales. Debemos recordar que hace poco más de un mes, la señora Yanine Áñez, al referirse a los sectores sociales de Bolivia, por ejemplo, campesinos y otros del área popular, los calificó como salvajes. Tatiana. Así están las cosas en Bolivia. Freddy, gracias. Gracias por entregarnos el balance de esta jornada y recordar las expresiones de la autoproclamada presidenta del país. Muchas gracias, Freddy, por todos esos detalles. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @esnoticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Estamos muy pendientes de las primarias demócratas en Estados Unidos, en general del proceso de elecciones de cara al próximo 3 de noviembre, cuando se elige presidente de la nación. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.